Descubre los secretos ocultos detrás de la fascinante fachada de Cuba, conocida como la mayor de las Antillas. Más allá de sus playas paradisíacas y su rica historia, este país encierra una realidad intrigante que pocos se atreven a explorar. Sumérgete en un viaje revelador mientras exploramos el oscuro mundo de la prostitución en la isla, donde la falta de recursos ha llevado a muchas mujeres a ofrecer servicios a precios irrisorios. Pero eso no es todo. Descubre cómo los preservativos tienen un uso alternativo en Cuba, revelando aspectos inesperados de la vida cotidiana. También te hablaremos cómo fueron los primeros en el color, la luz y las ruedas. Además, analizaremos cómo este régimen ha sobrevivido durante 65 años, desafiando las expectativas y enfrentando los desafíos que enfrenta su población, incluidas estas mujeres que se ven obligadas a encontrar formas de subsistir en un entorno hostil. Únete a nosotros en esta exploración fascinante y descubre la otra cara de Cuba, una que rara vez se ve, pero que es igualmente intrigante y reveladora. Cuba, un destino que despierta en nuestra imaginación imágenes de paraísos tropicales, con playas de arena blanca bañadas por aguas cristalinas y una historia que se entrelaza en cada rincón. ¿Pero qué secretos guarda realmente esta tierra fascinante? Oficialmente conocida como la República de Cuba, esta isla se encuentra estratégicamente ubicada en el Mar Caribe, siendo la más grande del Caribe y parte del prestigioso archipiélago de las Antillas Mayores. Sus límites abrazan el Mar Caribe al norte, este y sur, con el estrecho de Florida al oeste, a tan solo 90 millas de distancia. Con una población estimada para el año 2024 de 11.174.587 habitantes, Cuba es mucho más que un simple destino turístico, pero un dato intrigante. En el año 2020, su población alcanzaba los 11.300.698 habitantes, revelando un cambio sutil pero significativo. A pesar de su indiscutible belleza, ¿qué motivos podrían llevar a las personas a dejar todo atrás y no ser parte de la Cuba contemporánea? La revolución. Para entender plenamente la lamentable situación que atraviesan muchas mujeres dedicadas a la prostitución en Cuba, es esencial sumergirse en el contexto histórico que dio origen a la Revolución Cubana. Este movimiento, liderado por las figuras de Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros, surgió como respuesta al régimen dictatorial y corrupto de Fulgencio Batista. El detonante de la revolución puede rastrearse hasta el audaz asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba en 1953, liderado por Fidel Castro. Aunque el ataque fue un fracaso y Castro fue encarcelado, sirvió como detonante para un movimiento que eventualmente cambiaría el destino de la isla. La represión, la corrupción y la desigualdad económica eran moneda corriente bajo el régimen de Batista, quien transformó La Habana en un paraíso del juego y la opulencia y fue considerada como Las Vegas de Latinoamérica, ya que Batista otorgó concesiones a intereses extranjeros para la construcción de nuevos hoteles y casinos, con la condición de que parte de las ganancias se colocaran en sus cuentas personales. Sin embargo, el triunfo de la revolución en 1959 no significó automáticamente el fin de los desafíos para Cuba. A pesar de las reformas políticas, sociales y económicas implementadas por el gobierno revolucionario, la isla se enfrentó a críticas, tensiones políticas, con sus primeras sanciones económicas en 1960, impuestas por Estados Unidos para luego formalizar el embargo económico en febrero de 1962, que complicó aún más su situación. Hoy en día, mientras Cuba se esfuerza por mantener su identidad nacional y defender los logros de la revolución, persisten desafíos sociales, económicos y políticos que afectan a toda su población. En este contexto, el fenómeno de la prostitución cobra una dimensión particularmente trágica, reflejando las complejidades y las heridas aún abiertas en la historia de la isla. Aunque el legado de la Revolución Cubana con un sistema político comunista de corte marxista-leninista se ha mantenido a flote manteniendo estrechos vínculos políticos y económicos con otros regímenes socialistas, comunistas, como Rusia, China y Venezuela, entre otros. Ahora nos enfrentamos a la pregunta inevitable: ¿fue el remedio peor que la enfermedad? La prostitución, a pesar de ser una actividad no permitida legalmente, tiene una presencia generalizada y es socialmente tolerada en Cuba.
Si bien las autoridades gubernamentales no la regulan de manera oficial, suelen hacer la vista gorda siempre que se mantenga de forma discreta y no genere escándalos públicos, ya que forma parte integral de la economía local. De hecho, se considera que algunos negocios estatales o privados, especialmente en el rubro de la hostelería, dependen en gran medida de los ingresos derivados de este mercado. Existe la opinión extendida de que, de no ser por el fenómeno de la prostitución, el sector de bares y restaurantes en la isla se vería severamente perjudicado desde el punto de vista económico. Esta realidad pone de manifiesto la complejidad de la situación y cómo dicha actividad se ha entretejido en el tejido socioeconómico cubano, pese a no estar formalmente regulada. Sin embargo, la mayor de las Antillas no solo es conocida por este aspecto menos glamoroso. Como capital de Cuba, La Habana es una joya arquitectónica que cuenta con una arquitectura colonial cautivadora y un encanto caribeño incomparable. En sus calles empedradas de La Habana Vieja, la cual fue restaurada y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1982, uno de los 10 declarados en Cuba por la UNESCO, con edificios coloniales, plazas pintorescas y antiguas fortalezas. Y no podemos olvidar el icónico malecón de La Habana, donde la brisa marina se mezcla con el ritmo de la vida nocturna cubana, creando una atmósfera única que seduce a los visitantes de todo el mundo. Y no solo la atmósfera única del malecón seduce a muchos de sus visitantes, también las mujeres seducen a sus visitantes buscando clientes, y de esa manera subsistir a la difícil situación económica que ellas se encuentran. La historia de la prostitución en la isla se remonta a la época colonial, y floreció durante el siglo XIX y XX. En 1930, la prostitución fue legalizada y regulada, hasta la Revolución Cubana de 1959. Fidel Castro intentó erradicarla, ya que era vista como un vicio de la sociedad burguesa e incompatibles con los ideales comunistas, implementando reformas sociales y económicas, sin mucho éxito. Sin embargo, resurgió en la década de 1990 debido a la acentuada crisis económica debido al cese de la ayuda de Rusia después de la caída de la Unión Soviética y al aumento del turismo en el país. La compleja realidad socioeconómica que siempre ha existido en Cuba ha llevado a un segmento significativo de la población femenina y masculina también a incursionar en la actividad del comercio sexual. Muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a la prostitución como vía para complementar los ingresos del hogar o simplemente poder acceder a necesidades básicas como vestimenta, calzado o alimentos, incluso para solo pasar un buen rato y disfrutar lo que el ciudadano común no puede disfrutar. Esta situación ha propiciado un floreciente mercado de turismo sexual en el que visitantes extranjeros, atraídos por los bajos costos y el exotismo caribeño, encuentran una amplia oferta de servicios sexuales a precios muy bajos. Las trabajadoras del ramo también suelen apostarse en las inmediaciones de hoteles y sitios turísticos a la caza de potenciales clientes. A pesar de las campañas del gobierno y acciones legales contra la trata de personas, estos esfuerzos son insuficientes para eliminar la prostitución en Cuba. Este fenómeno está arraigado en la pobreza y la falta de empleos dignos para las mujeres cubanas. En tal contexto, abundan casos de mujeres que se vinculan con extranjeros adinerados a cambio de regalos o dinero para cubrir sus necesidades básicas de supervivencia. En Cuba, las prostitutas son comúnmente llamadas jineteras, término que, aunque muchos lo asocian con la palabra inglesa jockey, en realidad proviene del nombre francés ginette, utilizado por los canadienses de origen francés para referirse a las prostitutas. Dado que alrededor del 90% del turismo en la isla provenía de Quebec, los cubanos con su ingenio habitual adaptaron y popularizaron esta palabra francesa para designar a quienes ofrecen servicios sexuales a los visitantes extranjeros. Una muestra más del talento creativo del pueblo cubano para asimilar y transformar vocablos foráneos según sus propias necesidades expresivas. Además, hay una nueva tendencia que ha ganado terreno. Es el uso creciente de Internet por parte de viajeros para contactar servicios de trabajadoras sexuales en Cuba. A través de sitios web especializados en turismo para adultos, viajeros comparten reseñas y calificaciones de trabajadoras sexuales cubanas, detallando aspectos como rasgos físicos, atributos sexuales e incluso su desempeño, normalizando así una dinámica que puede fomentar la mercantilización y trata de personas con fines sexuales.
Este fenómeno del turismo sexual facilitado por la tecnología ha despertado preocupación entre organismos defensores de derechos humanos, quienes alertan sobre los riesgos de que plataformas digitales puedan propiciar la explotación sexual de mujeres y menores de edad en la isla caribeña. Si bien el turismo sexual no es un fenómeno nuevo, la irrupción de Internet y las tecnologías digitales ha abierto nuevos canales que facilitan las conexiones entre demanda y oferta, dificultando aún más los esfuerzos por combatir y erradicar esta lacra social en Cuba y otras naciones en vías de desarrollo. En resumen, la historia y la situación actual de la prostitución en Cuba están influenciadas por el contexto histórico, los estereotipos y los desafíos actuales, lo que moldea el panorama del trabajo sexual en el país. Pero no todas las mujeres cubanas optan por la prostitución como salida a las dificultades económicas que enfrenta la isla. A pesar de los retos y carencias materiales, el sistema educativo de Cuba representa una alternativa muy valorada para forjar un futuro digno a través de la formación académica y profesional. La educación ha sido históricamente una prioridad para el gobierno revolucionario, que ha centralizado y masificado el acceso a la enseñanza gratuita desde los niveles básicos hasta la educación superior. La alfabetización de toda la población y el derecho universal a estudiar han sido políticas de Estado del Estado cubano desde 1959. En la actualidad, la educación primaria y secundaria son obligatorias y enteramente subsidiadas por el Estado cubano para todos los ciudadanos sin distinción. Pero más allá, los jóvenes cubanos también tienen la oportunidad de acceder de manera gratuita a programas universitarios y técnicos en diversas ramas del conocimiento. De esta forma, muchas mujeres cubanas, a pesar de las limitaciones económicas, optan por aprovechar este sistema educativo público para prepararse y forjarse una carrera profesional que les permita desarrollarse. Sin embargo, por las dificultades económicas son parte del éxodo masivo hacia el exterior desde inicios de la revolución. Aunque la tentación del dinero fácil pueda acechar, la profunda cultura y tradición educativa cubana, inculcada desde los hogares, actúa como un valioso contrapeso que abre oportunidades y mantiene viva la esperanza de un futuro más próspero a través del estudio, el trabajo honesto y el cultivo del intelecto. Los cubanos son un pueblo privilegiado con una inteligencia e ingenio desbordantes. Esta gente, lejos de la cúpula gobernante, ha sabido hacer gala de una extraordinaria creatividad para sobreponerse a las carencias diarias. Su habilidad para idear soluciones alternativas es simplemente impresionante. ¿Quién pensaría que los preservativos, más allá de su uso principal como método anticonceptivo y barrera de protección para las trabajadoras sexuales, podrían tener tantas e insólitas aplicaciones? En tiempos de escasez extrema y productos básicos racionados, los económicos condones subsidiados por el Estado se convirtieron en un recurso comodín. Desde las peluquerías improvisando soluciones hasta parches para reparar neumáticos de autos. Pero lo más sorprendente era verlos empleados para controlar los niveles de alcohol y fermentación en la producción artesanal de vinos. Lamentablemente, esta época dorada de la inventiva cubana tuvo que llegar a su fin. La crisis en la isla ha escalado a tal punto que hasta este humilde producto se ha vuelto escaso y codiciado. Hoy los cubanos se ven forzados a recurrir al mercado negro para adquirir preservativos a precios exorbitantes, casi como si se tratara de diamantes. La necesidad aguda es la madre de todas las innovaciones, y el pueblo cubano ha demostrado con creces que cuando de resolver se trata, su creatividad no conoce límites. Esta isla caribeña guarda sorprendentes primeras planas que la convierten en pionera de avances tecnológicos. Todo esto antes de la revolución. ¿Sabían que, en 1889, cuando el resto de América Latina aún se alumbraba con velas y lámparas de aceite, las calles de la isla ya gozaban de un novedoso sistema de alumbrado público? Toda una hazaña para la época. Imagínense, en 1900 las calles habaneras ya vibraban con el traqueteo de los primeros tranvías que surcaron Latinoamérica. Y aunque parezca mentira, también en 1900, mucho antes que ningún otro país latinoamericano, las lujosas carrozas compartían las vías con un vehículo automotriz. Cuba hizo rodar al primer automóvil de toda la región, pero no acaban ahí las primicias cubanas. La Habana en 1906 fue la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora. Y ni más ni menos la mayor de las Antillas se adelantó al mundo entero para deslumbrar con la maravilla del color en la televisión.
Sí, en 1958 Cuba fue el primer país de América Latina y segundo país, solo después de Estados Unidos, en hacer el revolucionario cambio a la televisión a color. Sin duda, la isla atesora rincones llenos de curiosidades históricas que la convirtieron en avanzada de revoluciones tecnológicas, una verdadera caja de sorpresas antillana. Cuba se revela como un futuro desconcertante. Tras su exuberante belleza, se esconde una cruda realidad que pocos exploran. La prostitución, derivada de la precariedad económica, es un lastre social que atenta contra la dignidad humana. A pesar de las banderas de justicia e igualdad del régimen, su incapacidad para erradicarla evidencia grietas profundas. No obstante, el ingenio cubano brilla como un faro de resiliencia. Su creatividad para idear soluciones insólitas es admirable, pero también refleja las penurias que enfrenta la población. En este caos, hay esperanza de un futuro digno lejos de la explotación, aunque el éxodo intelectual cuestiona su viabilidad. Cuba es un enigma cautivador, una paradoja donde belleza y miseria se funden desconcertantemente. Su realidad desafía narrativas simples e invita a reflexionar sobre los costos humanos de los idealismos revolucionarios descarriados. Deja tu opinión en los comentarios y si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones y por supuesto compártelo para que otras personas lo disfruten. Hasta la próxima.